Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, emoción y mucho amor turco. Hoy vamos a sumergirnos en una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque vamos a explorar esa química innegable, esa magia que crearon juntos en pantalla y que, sencillamente, nos dejó a todos boquiabiertos. Sí. Hoy hablaremos de ese romance increíble que derritió la pantalla y que aún hoy, años después, sigue generando suspiros y comentarios. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de dramas turcos, noticias de tus actores favoritos y mucho más. Prometo que no te arrepentirás. Tenemos un montón de contenido preparado para ti. Así que vamos a darle. Bien, hablemos de Burak y Neslihan. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión desbordante, miradas intensas y, sobre todo, una conexión palpable. Si hay una pareja que logró transmitir una química brutal en la pantalla, sin duda son ellos. Y no estamos hablando simplemente de actuar bien, estamos hablando de algo mucho más profundo, de esa chispa que te hace creer que en ese momento, ellos realmente son los personajes que están interpretando, que se aman con esa intensidad. Su colaboración más famosa, y la que catapultó su química al estrellato absoluto, fue, por supuesto, en la serie Kara Sevda. ¿Quién no recuerda a Kemal y Nihan? Dos almas gemelas separadas por el destino, por las diferencias sociales y por las intrigas de un villano que simplemente no podía soportar verlos felices. Desde el primer capítulo, la tensión entre ellos era palpable. Cada mirada, cada roce, cada palabra no dicha, cargada de emoción y deseo. Pero, ¿qué hacía que esta química fuera tan especial? ¿Qué tenían Burak y Neslihan que otras parejas no lograban alcanzar? Creo que la respuesta es una combinación de factores, que va más allá de la simple buena actuación y la dirección acertada. Adentrémonos un poco más en cada uno de estos elementos. En primer lugar, ambos son actores excepcionales, eso es innegable. Pero no solo se trata de memorizar líneas y seguir las indicaciones del director. Burak y Neslihan poseen la capacidad de meterse en la piel de sus personajes de una manera tan convincente que te olvidas de que estás viendo una serie. Estudian a fondo sus roles, comprenden sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. Se convierten en Kemal y Nihan con sus virtudes y defectos, con su amor incondicional y su sufrimiento constante. Esta inmersión total en el personaje es lo que les permite transmitir esa autenticidad que tanto cautivó al público. Segundo, su profesionalismo es innegable. A pesar de los rumores y las especulaciones que surgieron durante la grabación, siempre mantuvieron una actitud respetuosa y dedicada al trabajo. Recordemos que las grabaciones de una serie como Kara Sevda son largas y exigentes. Requieren muchas horas de dedicación, concentración y esfuerzo. Y en medio de esa vorágine, es fácil que surjan roces y conflictos. Sin embargo, Burak y Neslihan siempre demostraron un alto grado de profesionalismo, priorizando el trabajo en equipo y el resultado final. Esta actitud, aunque pueda parecer sencilla, es fundamental para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo, que se traduce en una mejor calidad en la pantalla. Y tercero, y esto es fundamental, existe una energía particular entre ellos, una sintonía que se transmite a través de la pantalla. Esa química es algo intangible, difícil de definir, pero innegable. Es esa conexión que hace que dos actores se complementen a la perfección, que sus miradas se crucen de manera natural, que sus movimientos sean fluidos y armoniosos. Esa sintonía no se puede forzar, se siente o no se siente. Y en el caso de Burak y Neslihan, esa conexión era evidente. Era como si estuvieran destinados a interpretar a Kemal y Nihan, como si sus almas se hubieran reconocido en el set de grabación. Recordemos algunas escenas clave de Kara Sevda. La primera vez que Kemal y Nihan se conocen, esa mirada que lo dice todo. En ese primer encuentro, la cámara captura la chispa que surge entre ellos, esa atracción instantánea que presagia un amor eterno. No necesitan palabras para comunicar lo que sienten. Sus ojos hablan por ellos, transmitiendo una mezcla de curiosidad, fascinación y deseo. El primer beso bajo la lluvia, un momento icónico que quedó grabado en la memoria de todos los fans. La lluvia, en este caso, actúa como un catalizador, liberando las emociones reprimidas y permitiendo que Kemal y Nihan se entreguen a su pasión. Es un beso robado, lleno de urgencia y necesidad.
Un beso que sella su destino y los une para siempre. Las discusiones apasionadas, los reencuentros llenos de esperanza, las despedidas desgarradoras. Cada escena estaba cargada de emoción, y Burak y Neslihan lograban transmitirla de manera magistral. No solo se limitaban a recitar el diálogo, sino que lo interpretaban con una intensidad que llegaba al corazón del espectador. Sentíamos su alegría, su tristeza, su frustración, su dolor. Nos convertíamos en cómplices de su amor y sufríamos con cada obstáculo que se interponía en su camino. Y no solo eran las escenas románticas. Incluso en los momentos de tensión, cuando sus personajes estaban enfrentados, la química entre ellos seguía presente. Se notaba que había algo más allá del conflicto, un amor profundo y persistente que no podía ser borrado. Esa es la magia de una buena química, que trasciende las barreras del guión y llega al corazón del espectador. Incluso cuando Kemal y Nihan se peleaban, se podía sentir el amor que los unía, esa conexión indestructible que los mantenía unidos a pesar de todo. Claro, hay que reconocer que Karasevda tenía un guión muy bien escrito y una dirección impecable. La historia de amor era compleja y emocionante y los personajes estaban bien definidos. La trama estaba llena de giros inesperados, intrigas y conflictos que mantenían al espectador enganchado de principio a fin. La dirección, por su parte, supo aprovechar al máximo el talento de los actores, creando escenas visualmente impactantes y emocionalmente conmovedoras. Pero incluso con todo eso, la química entre Burak y Neslihan fue lo que realmente elevó la serie a otro nivel. Fue lo que la convirtió en un fenómeno mundial, lo que hizo que millones de personas se engancharan a la historia y sufrieran con cada uno de los obstáculos que enfrentaban Kemal y Nihan. Esa química fue el ingrediente secreto que hizo que Karasevda se convirtiera en un éxito rotundo. Es interesante observar cómo la química en pantalla puede influir en la percepción del público sobre los actores. Durante la transmisión de Karasevda, muchos fans llegaron a creer que Burak y Neslihan tenían una relación en la vida real. Se crearon grupos de fans dedicados a shippear a la pareja, a buscar señales de que su amor era verdadero. Analizaban cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiaban en las entrevistas, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Por supuesto, ambos actores siempre negaron cualquier romance, pero la intensidad de la química era tal que la duda siempre persistía. Los fans se aferraban a la idea de que detrás de la pantalla había una historia de amor real, un romance secreto que se mantenía oculto a los medios. Y es que, seamos honestos, todos nos hemos dejado llevar alguna vez por la magia de una buena pareja en la ficción. Nos ilusionamos con la idea de que ese amor que vemos en pantalla pueda existir en la vida real. Y cuando la química es tan fuerte como la de Burak y Neslihan, es difícil no caer en la tentación de imaginar que hay algo más. Sin embargo, es importante recordar que son actores, que están interpretando un papel. Y que su trabajo es precisamente eso, hacernos creer que son los personajes que están representando. No podemos confundir la ficción con la realidad. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy talentosa, y tienen un hijo precioso. Su relación es un ejemplo de amor y estabilidad, y ambos se muestran muy enamorados en las redes sociales. Y Neslihan también está casada, con Kadir Doğulu, también actor. Juntos forman una pareja muy querida y respetada en el mundo del espectáculo turco. Su relación es un ejemplo de compañerismo y apoyo mutuo, y ambos se complementan a la perfección. Ambas parejas son muy queridas y respetadas en el mundo del espectáculo turco. Su éxito profesional y su felicidad personal las convierten en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes actores. Pero eso no quita que podamos seguir disfrutando de la química que Burak y Neslihan nos regalaron en Karasevda. Podemos seguir viendo la serie una y otra vez, y emocionarnos con cada escena, con cada mirada, con cada beso. Porque al final el arte tiene ese poder, el poder de transportarnos a otro mundo, de hacernos sentir emociones intensas, de hacernos creer en el amor verdadero, aunque sea por un momento. El arte nos permite soñar, imaginar y creer en lo imposible. Y esa es la razón por la que la química entre Burak y Neslihan sigue siendo tan relevante hoy en día. Porque nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Y nos recuerda que a veces, la ficción puede ser más real que la propia realidad. En resumen, Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos regalaron un romance increíble que derritió la pantalla en Karasevda.
Su química fue tan intensa y convincente que lograron conectar con el público de una manera profunda y emocional. A pesar de que no hay una relación romántica en la vida real, su trabajo como actores es digno de admiración. Nos demostraron que el arte puede trascender las barreras de la realidad y hacernos creer en el poder del amor. La magia de su actuación y la fuerza de su química seguirán inspirando a los fans de todo el mundo por muchos años más. Kara Sevda será recordada como una de las series turcas más exitosas y emotivas de todos los tiempos, gracias en gran parte a la inigualable química entre Burak y Neslihan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de estas parejas que nos roban el corazón. Son tan apasionantes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis de la química entre Burak y Neslihan. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su química era tan especial como dicen? ¿Cuál es su escena favorita de Kara Sevda? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme los invito una vez más a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Burak y Neslihan, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Tenemos preparado mucho más contenido sobre el mundo de las series turcas que sé que les encantará. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme.